Bueno, buenas tardes, buenos días, dependen en qué parte del mundo están. Vamos a dar inicio a esta webinar de hoy, que vamos a tratar un tema muy amplio, pero muy significativo, que es de dónde vienen los problemas, ¿no? De dónde vienen todos los problemas, y cuáles son los orígenes y qué quizás podemos hacer y qué nos espera en en determinadas situaciones, en diferentes situaciones, ¿sí? Así que bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Augusto Constantino, soy especialista en análisis de causa raíz y resolución de problemas complejos. Soy expositor, consultor, docente, instructor. Soy ingeniero mecánico, especialista en ingeniería en calidad. Tengo una maestría en resolución de problemas complejos. Y soy director de Sologic, que es una empresa la cual tiene una práctica y un método de análisis de causa raíz también, y tiene el software Counseling, que es una plataforma para la gestión completa de todos los eventos. También soy docente en la maestría en Ingeniería en Calidad en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y en el posgrado de experto universitario en gestión de activos. Bien, eso es todo mi expertise, así que vamos a hacer esta presentación de hoy, esta webinar. Las preguntas, hacerlas por el chat mejor, así podemos irlas contestando sobre el final. Yo voy a hacer toda la presentación y después, si hay preguntas, las contestamos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con el contenido y la presentación de hoy. Como decía, vamos a trabajar de diferentes enfoques, de dónde vienen los problemas. Vamos a dar diferentes ideas, diferentes situaciones y vamos a ir repasando algunas alternativas de cómo enfrentarlos, cómo trabajarlos también. Entonces, el contenido de hoy yo lo armé en 4 temas básicamente, que es el origen de los problemas, la relación con el error humano, los problemas dentro de la organización y cómo se tratan, cómo vienen, y la tendencia hacia los problemas complejos, que es la última, digamos, tendencia a lo que se está viniendo, ¿no? Lo que está viniendo hace unos años, no muchos, y que se está potenciando en los últimos en las organizaciones. Así que vamos a ver, eh, vamos a ver realmente cómo esto impacta en las diferentes organizaciones, y hay unas conclusiones que vamos a hacer sobre el final. Bien, vamos a arrancar un poco en el origen de los problemas. ¿Los problemas dónde aparecen? Bueno, todos sabemos de dónde aparecen los problemas, pero básicamente sabemos que son de diferentes, se presentan por diferentes situaciones, que pueden devenir de diferentes enfoques, de los temas de calidad, los incidentes que se puedan producir, los, eh, los incumplimientos de determinadas entregas con los clientes, todo relacionado con la logística, las roturas de máquinas, equipos, diversas situaciones, no conformidad interna, de certificación, de procesos, desvío. Es decir, las organizaciones enfrentan problemas cotidianamente. Esto no es ninguna novedad, pero sí la novedad es cómo los enfrentan y cómo los abordan. Lo hacen de diferentes formas, con diferentes enfoques, pero básicamente la organización tiene diferentes entradas a estos problemas y por supuesto diferentes tratamientos también, ¿no? Entonces, es muy amplio el tema, ¿no? De dónde vienen los problemas. También pueden surgir desde otros tipos de situaciones, por ejemplo, de todo lo que es relacionado con la mejora continua, que como todos sabemos, la mejora continua es algo que se hace hace muchos años, que siempre, digamos, casi se hizo, no siempre, pero tiene una gran potencialidad o se desarrolló mucho más después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, donde empezaron a aparecer todas estas prácticas y muchas de las que hoy utilizamos también para resolver problemas. Y bueno, ese fue un gran inicio en los enfoques hacia mejorar, hacia resolver problemas. Realmente las prácticas y muchas de esas técnicas utilizadas y desarrolladas en esa época también fue la que utilizamos, y los conceptos básicos de Kaizen o mejora continua también vienen de ahí. Bueno,
También de otros lados, o sea, relacionados con las estadísticas, cuando uno estudia determinados eventos o, digamos, procesos internos de la organización, las estadísticas nos definen determinados desvíos que también generan problemas, entre comillas, que son o eventos a resolver, ¿no? Pueden ser eventos aleatorios también, cosas que se presentan sin, digamos, un fundamento muy entendible, que son situaciones que la organización enfrenta a nivel entorno, ¿no? Está mucho de lo social o mucho de lo ambiental también. Está relacionado también los conocimientos o las innovaciones. Las innovaciones también son desafíos que se presentan y pueden ser tratados también como si fueran problemas, ¿no? Entre comillas. Pero yo, más que todo, cuando hablamos de problemas, yo lo llamo eventos, ¿no? Resolver determinados eventos, porque un poco la palabra problema es un poco negativa en cierta medida. Entonces, también se puede tomar como resolver problemas un beneficio o una oportunidad de mejora, entonces también llamar problemas realmente o utilizarlo como, así como problema, como acepción negativa, no es lo mejor, pero bueno, lo mejor es ahí entenderlo como eventos. Bueno, después puede salir de estrategias, metas y objetivos, de catástrofes naturales, situaciones externas, un poco lo que hablaba recién. Es decir, que los eventos que a diario se tratan de resolver o abordar, controlar, mitigar de alguna forma, vienen de diferentes situaciones. O sea, no hay un lugar exacto, pero la organización, lo que le pasa a la organización es que debe afrontarlos, debe analizar de dónde vienen, seguramente vendrán en mayor medida desde la posición en que la organización actúa, trabaja, desde el ámbito de donde trabaja también. Entonces, eso, digamos que de dónde vienen es genérico, muy amplio, ¿sí? Ahora, cómo lo abordamos o cómo lo tratamos, cada organización va a definir su estilo, sus prácticas, sus procedimientos internos. Vayamos un poco a eso entonces. Pero hay algo muy fundamental que quiero abordar antes de todo esto y que es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son los problemas. Antes de entrar en la parte técnica, de decir cómo los resolvemos, hay algo que yo siempre hago mucho hincapié, que es el error humano. El error humano se dice o se estima que está incluido dentro del 80 o 90% de los problemas. Es decir, que todas las personas cometemos errores, desvíos, lapsus, todos lo hacemos continuamente. Entonces los errores humanos se presentan como algo que es muy cotidiano, que está presente en cualquier evento, que está presente en cualquier posibilidad de que algo no funcione bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque nos vamos a enfrentar con muchos de esos problemas de dónde vienen, y el error humano es uno de los grandes focos de donde provienen esos errores. James Reason fue el que estudió a fondo todo esto en su libro El error humano, está muy redactado, es muy interesante ver ese enfoque, o los varios enfoques que tiene, inclusive dentro del libro hay otros autores también como Rasmussen que también define un poco cómo aparecen los problemas, pero realmente los problemas relacionados con el error humano están latentes continuamente. Pueden ser por diferentes situaciones que enfrenta la persona, por su condición en ese momento psicológica, por efectos repetitivos, por no cumplir con un procedimiento, porque, bueno, siente que conoce ese procedimiento y eso no funciona. Bueno, por muchísimas causas se presenta el error humano. Pero ¿qué hacemos cuando se presenta el error humano? Si nosotros analizamos esto con un gráfico de causa-efecto, es decir, con un gráfico, con una dinámica causal basada en la condición, lo que vamos a entender y lo que va a aparecer es que hay causas de error humano, ¿sí? Que se van a presentar esas causas en los gráficos, en los análisis. Entonces,
esto va a aparecer como una causa, ¿no? Ahí dice el empleado no verificó el voltaje del cable antes de desconectar. O sea, que algo que se olvidó, algo que no hizo, una parte de un proceso que realmente no lo realizó. Bueno, ahí se empiezan a presentar los errores. Es decir, cuando yo estudio los errores desde un punto de vista técnico, a través de alguna de las prácticas para resolverlo, van a aparecer como causas. Bien, ¿qué hago con esto? Bueno, la mayoría de las personas, o la mayoría, digamos, de las personas que investigan este tipo de eventos, lo que hace es parar, porque ya se llegó a la causa raíz, entre comillas, es decir, que fue error del operario, fue un error humano. Pero esto no es tan así. O sea, el error humano es una causa más dentro de un gráfico de causa-efecto, dentro de una investigación. Y es necesario investigarlo o seguir trabajando para ver cómo se produjo, ¿no? Bien, si yo sigo investigando, en este caso, si lo sigo tratando, voy a seguir preguntando qué pasó, voy a seguir analizando y puedo tratar de ver por qué eso sucedió. Entonces, esto es muy importante porque voy a tratar de desglosar qué es lo que pasó con ese error humano. Voy a tratar de llegar a las causas que son las causas sistémicas, aquellas causas que se repiten en la organización, aquellas causas que hicieron que el error humano se produzca. Entonces, esto se llama dentro de la técnica del gráfico de causa-efecto basado en la condición, que se llama como la técnica de la causa más 2, es decir, preguntar por lo menos 2 veces más qué sucedió para tratar de llegar a lo que son las verdaderas causas de ese error humano. Si yo puedo llegar a esas verdaderas causas que originó el error humano, voy a sacar del medio lo que es la culpabilidad, o sea, buscar a la persona que lo hizo, a la persona que se equivocó. Y esto es muy, muy importante hacerlo porque lo que voy a buscar es la razón de por qué el error humano sucedió a nivel sistema, a nivel sistémico, ¿sí? A ver qué es lo que pasó. Si la persona no tenía los elementos adecuados, si no los sabía utilizar, si estaba en una posición diferente a la que normalmente trabaja, si no tenía determinado nivel de entrenamiento, si no está definido bien el proceso. Es decir, que el error humano se puede producir por muchas de esas cosas. Entonces, lo que puedo conseguir es por qué sucedió ese error humano. Es una forma de analizar qué es lo que pasó. Y bien, esto ayuda a entender y a buscar esas causas del error humano. Es decir, yo lo que voy a tratar de llegar con este enfoque a las causas sistémicas que hicieron que el evento se produzca. Entonces, de esa forma, lo que voy a llegar es a sacar lo que es la culpabilidad al medio, a desvincularme de ese hecho de culpabilidad. Entonces, esas causas sistémicas son aquellas causas que se repiten en la organización, forman parte del error humano. En un gráfico de causa-efecto, en cualquier gráfico de forma causal, de lineamiento de causalidad, nos vamos a encontrar con que ese error humano está a la derecha, está profundamente metido dentro de lo que son esas causas sistémicas, es decir, bien a la derecha del gráfico. Si yo entiendo que armo un gráfico y voy del presente hacia el pasado, voy a encontrar causas sistémicas hacia atrás, hacia la derecha, más al fondo. Este tipo de causas sistémicas también pueden formar parte, no digo que todas, pero sí en muchas oportunidades de lo que es la cultura de la organización, la cultura de cómo una organización funciona. La cultura organizacional se basa en eso. Todas las organizaciones, todas las empresas, todas las instituciones tienen una cultura interna y esa cultura está definida de cómo trabaja, cuáles son los procesos, cómo los trabaja, qué actitud toma en diferentes situaciones. Entonces, eso hace que se defina una forma de trabajar, una forma de actuar. Eso es cultural, pero esa cultura lo que tiene son procesos, y esos procesos, esas formas de actuar, tienen origen o dan origen a eso que se llaman causas sistémicas, que son esos posibles errores que se producen porque siempre lo hacemos así, porque se hace así, porque la cultura de la organización es de esa forma. Entonces pueden producirse errores a través de esto. Bien, ese es el enfoque en
el tema error humano. Pero bueno, quería hacerlo presentes antes de esto porque más allá de que los problemas pueden venir de cualquier situación, de cualquier lado, es muy importante tener en cuenta que pueden venir de error humano, ¿sí? Que una de esas causas genéricas que pueden pasar están basadas en el error humano. Ahora, si sacamos un poco el error humano del medio, o sea, nos olvidamos por un momento, decimos, ¿por qué los problemas vuelven a suceder también, ¿no? Porque otra forma de que los problemas se presenten es la repitencia, ¿no? Es la recurrencia del evento, ¿sí? El evento se pudo resolver de alguna forma, o se pudo abordar, o se pudo concluir de alguna forma para aplicar determinadas soluciones, y lo que pasa acá es que el evento vuelve a ocurrir. Es decir, que no sabemos si los resolvimos bien, no sabemos si eso fue adecuada la resolución. Entonces, es también, ¿por qué los problemas vuelven a suceder? Si bien vienen de diferentes lados, si bien pueden originarse también y tener vinculación con el error humano, también pueden tener determinada repitencia, determinada frecuencia que vuelve a suceder el problema. Entonces, ¿por qué los problemas vuelven a suceder? Bien, la respuesta es diversa, ¿no? Lo hacemos así, quién lo hizo, la persona le falta entrenamiento, o sea, siempre podemos responder también con otra pregunta o con otra investigación, entonces siempre lo hacemos de esa forma, quién lo hizo, es decir, pasa eso, ¿no? Esa es la típica respuesta que se da en muchas organizaciones. Pero el punto acá es analizar por qué fue la recurrencia del problema. Y eso es lo importante. Cuando un problema vuelve a ocurrir, hay que volver a analizarlo, hay que volver a tratar de entender qué falló, qué pasó, qué nos faltó, cómo pudo haber pasado, si nos faltaron causas en el diagrama, si nos faltaron intensidad en la investigación, tratando de buscar más causas, tratando de buscar más líneas causales, tratando de buscar más cómo fue el evento. Quizás nos quedamos cortos en ese proceso de investigación. Terminamos mucho antes la investigación de lo que hubiésemos querido llegar para evitar la recurrencia del problema. Entonces, ¿qué puede estar pasando con esto? Hagamos entonces un análisis de diferentes situaciones que hacen que el evento vuelva a ocurrir, que se llegue a esa repitencia, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pueden pasar, la repitencia, digamos, del evento no está solamente enfocada a que no cumplimos con la solución, ¿sí? Sino que la repitencia del evento puede pasar antes del evento, antes de que un evento ocurra, durante el evento, o sea, cuando ocurrió o después. En cualquiera de las tres situaciones se puede producir algo, puede haber algo que no funcionó y que el evento se volvió a ocurrir, se volvió a repetir. Pero vayamos analizando cada una de estas tres situaciones. ¿Qué pasa antes del evento? Bien, ¿por qué un problema puede volver a ocurrir y por qué un problema se repite cuando, antes del evento, no cuando sucedió el evento, sino mucho antes? Bien, ¿cómo puede ser? Bueno, puede pasar porque trabajamos con técnicas o herramientas y no con métodos. Por ejemplo, cuando uno hace una investigación, es importante utilizar algún método estructurado, un proceso de investigación, no una técnica, solamente una herramienta aislada, porque esa técnica o esa herramienta lo que me va a permitir a mí una visualización de determinados parámetros, de determinadas situaciones, pero no va a ser un proceso de investigación, no va a estar completo. Un proceso de investigación normalmente tiene 4 o 5 pasos, tiene una serie de etapas, o 6 o 7, 8, depende del método que se aplique, pero es un proceso, es una secuencia de una actividad que hace que uno pueda ir pasando por todos esos pasos y llegando finalmente a soluciones y a un seguimiento de solución. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una técnica y un método. Dentro de ese método puede haber más de una herramienta o de una técnica. Bien, utilizar métodos muy complejos para problemas simples y métodos muy simples para problemas complejos. Eso también es una situación que se da antes del evento, porque antes del evento elegimos qué práctica utilizar. Entonces, puede pasar que un método muy complejo
y digamos, lo que pasó el evento es una cosa muy simple, y eso dificulta todo el proceso porque se vuelve burocrático, denso, no se termina, bueno, pueden pasar esas situaciones. Entonces, eso es uno de los por qué no se puede analizar bien. Como al revés, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo quiero analizar un problema muy serio, una explosión, una caída, no sé, algo mucho más complicado, digamos, donde sucedieron muchas cosas, con elementos simples. O sea, esto es típico, no puedo utilizar un martillito con un clavo para solucionar un problema de que se me cae toda una estantería o se me destruyó algo mucho más grande, ¿no? Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Entonces, cuando uno investiga casos que son muy complicados, que necesitamos un método más estructurado, que necesitamos más poder de análisis, con algo muy simple vamos a estar muy limitados. También utilizar métodos enfocados a un sector diferente del que se trabaja. Muchas organizaciones, todas las organizaciones trabajan dentro de un sector. El químico, el automotriz, el metal mecánico, lo que sea. Y hay determinadas prácticas que se adaptan mejor a determinados temas, ¿no? No digo que son exclusivas de un lugar, quizás sí, en algunas de ellas, muy pocas, pero son muy fuertes como para tratar de entender determinadas situaciones. Entonces, se adaptan mejor a ese proceso de investigación. No hablo de las que son genéricas, ¿no? Como todos muchos conocemos, que son prácticas muy utilizadas, amplias, genéricas, sino que hay prácticas más focalizadas. Entonces, también es importante entender en el sector donde donde actúa la organización, cuáles son aquellas prácticas que mejor se adaptan. Otra cosa es utilizar un método que solo conoce una persona, ¿no? Muy típico también, ¿no? Tenemos armado algo que en la organización hay uno solo que lo conoce, o hay uno que está capacitado solamente para investigar, y tenemos siempre esa dependencia de la persona, que depende cómo esa persona trabaje, actúe o haga las cosas, va a depender los resultados de la investigación. También esto está contemplado. ¿Qué otras cosas pueden pasar antes del evento cuando uno lo programa? Y utilizar métodos muy genéricos y simples cuando son necesarios mucho más específicos, como decía recién, que sea dentro de los sectores. También cuando falta un proyecto de ACR, ¿no? Es muy importante que la organización sepa qué investigar, qué no investigar, cómo investigarlo, o sea, que se tenga todo lo que se llama la gestión de los ACR, es decir, saber cómo voy a abordar determinadas causas, quién lo va a hacer, a qué nivel, qué tipo de facilitadores voy a emplear para investigar eso, qué tipos de práctica voy a utilizar, que dentro de la organización pueden ser más de una, y también tener un proceso que haga que esas cosas las pueda revisar. También no contar con facilitadores entrenados también afecta esto, también con personas que se dediquen a investigar, que estén sumamente capacitadas, también puede pasar. Falta de un procedimiento también que defina, ¿no? Quién es hacer quién debe hacer quién. Bueno, todo esto es lo que pasa antes del evento. Son causas de repitencia, causas de que los problemas no se pueden resolver, ¿no? Y esos problemas que vienen de todos lados, no sabemos tampoco cómo resolverlos. Pero ¿qué pasa durante el evento? Durante el evento también hay fallas. Por ejemplo, trabajar con prácticas que necesitamos entrenamientos específicos, más profundos, y que no los tenemos, no tenemos a esas personas definidas. También personas formadas en prácticas, pero con poca experiencia, o sea, facilitadores que apenas hicieron algunas investigaciones. También resultados de las investigaciones, apuro en esos resultados, queremos investigar rápido, queremos tener los resultados lo más rápido posible, y eso hace que limitemos el tiempo de investigación. Cuanto más rápido yo quiero resolver un problema, es limitar en alguna medida el proceso de investigación, la parte más fuerte de investigación. Entonces, ante el apuro también llegamos a limitarnos y no llegar quizá también a esas causas sistémicas, no conocer, por ejemplo, el error humano. Tomar un caso similar como el que se está analizando y copiar los resultados, típico, si lo hicimos así antes, lo queremos hacer de esta forma. Todos los problemas son diferentes, los problemas son
pueden ser similares, no son iguales. Siempre va a haber causas o cosas que hacen que alguna parte, algo sucedió diferente al otro, ¿no? O sea que se tienen que tomar como eso, como problemas similares. ¿Qué más? Comenzar la investigación mucho tiempo después de que sucedió, o sea, cuando sucedió el evento, después de varios días se empieza el proceso de investigación, eso hace perder mucha evidencia en los casos. Tener periodos prolongados de fechas entre el evento y la fecha de inicio de la investigación y la fecha de cierre, es decir, se me va a dar una secuencia de que tardé mucho en investigar, tardé mucho en la investigación misma y eso hizo que la fecha de cierre sea larga y a su vez seguramente va a repercutir en el proceso de soluciones. No respetar las etapas del proceso de investigación saltando etapas, o sea, queremos arrancar con la búsqueda de la evidencia y decir cuál fue la solución automáticamente, saltando todo el proceso de investigación. Creer también que esas acciones de contención son las soluciones, ¿no? Cuando sucede algún evento, lo primero que se tiene es una acción de contenciones, es decir, no son las soluciones al problema, sino son acciones que hacen que podamos hacer que la situación vuelva a como estaba antes del evento. Entonces esto hace que nos apuramos, que tratamos de tomar esas acciones lo más rápido posible y decir que, bueno, este es el informe y esto es lo que se hizo para resolver el problema. En realidad no se resolvió el problema, sino que se contuvo. Bien, ¿qué más? Durante el evento también, ¿qué puede pasar? Buscar al culpable, ¿no? Enfocándonos al culpable. La culpabilidad nunca es buena para las investigaciones, hace que las personas no se integren en una investigación y rechacen cualquier problema de investigación, cualquier actividad de investigación. No tener en cuenta el error humano, que ya lo vimos, ¿no? Dentro de esos procesos de investigación, dentro de ese evento. Trabajar con equipos de personas de un mismo sector sin considerar personas externas. Nosotros sabemos que cada uno tiene su enfoque y cada uno tiene su especialidad y su forma de ver las cosas. Y cuando yo trabajo con personas que tienen mi mismo perfil, que tienen mi mismo conocimiento, limito mucho los procesos de pensamiento crítico, es decir, de críticas y de buscar otras situaciones similares o buscar otros enfoques diferentes con otras personas. Entonces es muy interesante trabajar con equipos multidisciplinarios. Considerar que se conocen las causas y las soluciones antes de investigar, esto es muy típico, yo sé cómo lo hizo, lo hicimos así, vamos a repetir esta solución, o yo sé lo que pasó. Bueno, todas esas situaciones que cuando se empiezan a trabajar son paradigmas que bloquean un proceso de investigación. Bien, pero ¿qué pasa después del evento, ¿no? Hablamos de antes del evento, que hace que los problemas se vuelvan a repetir, que los problemas no los trate bien. Durante el evento vimos lo mismo, pero ¿qué pasa también después del evento? Después del evento también hay cosas que hacen que no se puedan solucionar, ¿no? Que no se pueda llegar a resolver esos problemas. Por ejemplo, que creer que llegado a la solución, el problema se solucionó y se toma mucho tiempo después para aplicar la solución o para desarrollar esa solución o para aplicar las tareas relacionadas con esa solución. Entonces el tiempo pasa y lo que se hace normalmente es cerrar el caso sin la investigación completa o sin aplicación de esa solución completa. Tomar como solución basada en escribir el procedimiento, capacitar al personal. Todos sabemos que esto es muy importante dentro de cualquier organización, pero no son soluciones eficaces porque un procedimiento no me hace que la persona se equivoque, ¿no? Por ejemplo, o que no haga determinada cosa, o que no puedo volcar todo dentro del procedimiento porque tendría una gran cantidad de procedimientos escritos, no solo en papel, sino en forma digital también, que nadie mira. Bien, no completar los procesos de solución, hacerlas a medias o cambiarlas en el camino, o el apuro hace que resolvamos esto así, lo cerramos y no terminamos de aplicar la solución como se había pensado en la investigación para que no haya repitencia. Falta de verificación y validación de la solución. Toda solución debe ser aplicada, verificada y validada, o sea, es un proceso lógico
de cierre de soluciones, ¿no? Definir un lote de solución muy grande y con poca eficacia, ¿no? Que no tenemos soluciones fuertes que hagan que nos enfoquemos en esas causas que hizo que el evento se produzca y pueda limitar o bloquear el proceso. Es decir, esto puede pasar después del evento y da origen también a problemas. Si bien son problemas que se puedan repetir, son problemas también, como dijimos al proceso, que es una de las instancias que hace que los problemas no se resuelvan. Bien, vayamos un poco a otra parte, ¿no? Vimos recién todas las posibilidades de cómo los problemas pueden integrarse a la organización, los eventos que suceden y cómo abordarlos. Vimos algo del error humano, que es una de las causas también por la cual los problemas no se resuelven o los eventos se presentan. Vimos también qué pasa antes, durante y después del evento, también cómo pues, se puede producir un mal abordaje del problema o no resolverlos directamente. Pero ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ir un poco más allá. Los problemas que nos encontramos en la organización también evolucionaron. O sea, todas las organizaciones evolucionaron, todos los eventos crecieron, todas las situaciones fueron creciendo en complejidad, ¿sí? Todo fue creciendo en la parte de tecnología, en los procesos y todos en los últimos años y cambiando mucho las situaciones dentro de las organizaciones, las formas de trabajar. Es decir, que las organizaciones crecieron tanto en los últimos 20 años como en los 100 años anteriores. No sé si es un cálculo aproximado o algo que se estima en esa medida. Entonces, no es lo mismo resolver un problema hoy que resolverlo que haya sido resuelto de la misma forma hace 30 o 40 años atrás, porque los procesos, porque las prácticas, porque las máquinas, por los equipos, las personas son diferentes. Entonces, toda la velocidad de cambio que en los últimos años, con todo este tema de la inteligencia artificial y todo lo que se viene, lo que se va a ver en el futuro, la gran aceleración de cambios, de procesos y de actividades dentro de la organización, de tipos de trabajo y todo lo que está generando ahora, hace que también los problemas cambien, los problemas son diferentes, los problemas no son los mismos. No, como decía recién, no es lo mismo resolver un problema de un equipamiento que era mucha mecánica de alguna forma y hoy está casi robotizado, ¿no? O sea, un proceso donde se hacía muy manual o había equipos manuales o herramientas manuales para desarrollarlo, hoy lo hace un robot. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un problema relacionado con un problema de calidad, por ejemplo, donde ese proceso está robotizado? ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos de otro aspecto, porque el robot es una máquina que programa a la persona, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el problema? O está en la programación de ese robot, o está en toda la tecnología que tiene asociada a ese robot. Entonces, tenemos varios enfoques y ese tipo de problemas no es tan simple resolverlo como cuando era una máquina mucho más mecánica y la persona estaba más involucrada en el proceso. Entonces, esto también cambió y está cambiando. Entonces, los procesos, los problemas están cambiando hacia lo que llamamos la complejidad. ¿Y en dónde estamos instalados ahora? Ahora se dice, se estima, se ve, se palpita que estamos trabajando en entornos de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, en entornos donde no sabemos lo que va a pasar en los próximos días, meses o años, en donde la organización tiene determinadas situaciones que no va a poder resolver en los próximos años. Entonces, los problemas de dónde van a empezar a venir, los problemas van a empezar a surgir de diferentes situaciones, no solamente dentro de la organización, sino desde afuera de la organización. Entonces, estamos viviendo en lo que se llaman los entornos VUCA, o sea, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. O sea, es hoy, esto es donde estamos inmersos. Y esto, aunque parecería un poco disparado de algunos problemas internos de la organización, están
impactan. Por ejemplo, los ambientales dentro de la organización impacta profundamente. ¿Por qué? Y porque los procesos, los equipos y los productos que yo tengo que fabricar están relacionados con el impacto ambiental fuera de la organización. Las personas, los trabajos de las personas, todo el tema de seguridad impacta sobre lo social externo de la organización. O sea que está muy integrados los problemas a los entornos sociales, a los entornos ambientales, a los entornos relacionados con la industria, a los entornos gubernamentales, ¿no? Los ESG, los entornos gubernamentales, sociales y ambientales que se está estudiando ahora. Es decir, que vivimos en unos entornos diferentes, entornos complejos, entornos de mucha incertidumbre. Entonces, esto es lo que se está presentando ahora y también está impactando los problemas. Podemos decir que los problemas son... ¿Dónde estoy con el mouse? Acá, lo perdí. Los problemas podemos decir que son simples, pero van tendiendo cada vez más a la complejidad. Los problemas cada vez más están relacionados con algo más complicado o complejo. Los problemas simples hay, por supuesto, los problemas simples, dinámicos del día a día, esos se resuelven. Hay prácticas simples, hay prácticas como el 5 por qué, donde podemos trabajarlo muy rápidamente en un equipo, en una planta, en un lugar y tratar de entender cómo resolver un problema de ese equipo en ese momento en forma más dinámica y más fácil. Hay problemas que se van creciendo y todo va tendiendo hacia la complejidad, todo va tendiendo a que los problemas están relacionados, como decía recién, con lo externo, que los problemas son latentes, las organizaciones a explosiones, a impactos, a roturas grandes, a paradas de equipos complicados o con equipos claves dentro de la organización. Entonces, hay mucho de eso dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los problemas? Bueno, los problemas van de lo simple a lo complejo. Esto es una secuencia así parecería muy fácil, muy simple, llamémoslo así, pero sucede así. Vamos de los problemas muy simples a cómo se está haciendo cada vez más simple, vamos a problemas, lo que se llama problemas complicados, que son aquellos problemas donde ya necesitamos más investigación, un problema que necesitamos apoyo externo para resolverlo, un problema que necesitamos una especialidad o alguien que nos ayude con un proceso, con investigación, con laboratorios, con que sea, cada vez más complicados, cada vez más difíciles de resolver en algunos casos, y estamos pasando para la otra vereda, la vereda de lo complejo. Se está hablando cada vez más de este tema, estamos analizando más problemas que son difíciles de resolver, y son aquellos que se llaman los problemas complejos, que son aquellos problemas que no sabemos cómo se resuelven, que tampoco se resuelven desde mi punto de vista, son problemas que puedo contener, controlar, limitarlos de alguna forma, pero son difíciles de resolverlo, porque normalmente no son problemas causales o lineales, son problemas de entorno que están involucrados muchos sectores de la organización, muchas personas, y que no tienen relación causal, no son lineales. Entonces, esa complejidad empieza a pasar. O sea, cuando quiero, por ejemplo, lanzar un producto nuevo al mercado, un estudio de esto es un problema complejo, porque si bien yo tengo que puede ser un problema de la misma serie, de la misma línea, que no me demande una investigación de cómo hacer para instalarlo dentro del mercado, pues eso puede ser, porque ya lo tengo, pero ¿qué pasa con productos o servicios más innovadores, diferentes, cuando que la organización quiere hacer un cambio de enfoque o abordar un nuevo mercado? Cuando lanzo ese producto tengo muchísimas variables y muchas de esas no son lineales, no están directamente relacionadas, porque cuando lanzo un producto al mercado, puedo tener estadísticas de cómo va a impactar, puedo tener determinados parámetros o datos e información que me va a decir cómo puede pasar, pero ¿qué pasa cuando no funcionó?
¿Cómo lo investigamos? ¿Qué pasó? Puede ser totalmente rechazado en el mercado por diferentes situaciones o puede ser súper exitoso. Sabemos de productos o servicios que se lanzaron al mercado en forma simple y fueron un boom, fueron diferentes. Entonces, todo eso es complejo. Como lanzo un producto nuevo, cuando armo un proceso nuevo, cuando diseño un proceso nuevo dentro de la organización para lanzar un producto nuevo, también cómo hago ese diseño de procesos, cómo está relacionado, porque va a estar relacionado con las personas, relacionado con los recursos que necesito, o sea, con un montón de cosas que no son simples de resolverlas, que parecería o no, pero son problemas. Es decir, lanzar un producto nuevo en el mercado, cambiar un proceso, tener líneas de producciones nuevas, enfocar un mercado nuevo, trabajar con un problema social relacionado con la organización, un problema de impacto ambiental en la organización, es un problema. Es un problema que tengo que investigar y tengo que abordarlo. O sea, los problemas son también no los reactivos que solamente cuando sucedió lo tengo que resolver, sino que un problema es a futuro también, es un problema proactivo. Entonces, ¿cómo trato de resolver eso? Entonces, todo eso también influye dentro de lo que es la complejidad. Bien, entonces, ¿cómo avanzo con esto? Los problemas normalmente son estos, ¿no? Es decir, un accidente, una ruptura de un equipo, un tablero que no funciona, pero también los problemas son sociales, los problemas son ambientales, los problemas son de discusiones diferentes por diferentes enfoques, de laberínticos que no sé cómo hacerlo. Es decir, también funcionan así. Entonces, ¿qué es un problema complejo? Es todo problema que no sabemos cómo resolver. Es una definición muy básica, pero es así. O sea, es una gran telaraña donde el problema se enfoca de diferentes lados y lo que tratamos de hacer es contenerlo, cambiarlo. Bien, todo esto es lo que está pasando, todo esto es lo que va a empezar a suceder con más asiduidad dentro de las organizaciones. Pero ¿cómo los enfrentamos? Bueno, y acá viene el tema. Normalmente cuando tenemos problemas simples, los problemas cotidianos, yo hablaba recién de el facilitador, de la persona entrenada, de los equipos de trabajo, todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo los enfrentamos? Lo tenemos que enfrentar con análisis bastante diferentes a los que conocemos habitualmente, que están relacionados con un trabajo de entorno, un trabajo de marco de trabajo. Y para ese marco de trabajo necesito diferentes conocimientos, habilidades prácticas, un equipo multidisciplinario, un equipo diferente, y también trabajar con lo que llamamos la caja de herramientas. La caja de herramientas que son todos esos conocimientos, habilidades, prácticas y todo lo que las personas saben para abordarlo. Es decir, no ya voy a trabajar con una sola dinámica, una sola práctica, una sola técnica, sino que voy a tener una necesidad de enfoque y voy a utilizar diferentes prácticas, ¿no? O sea, ahora el análisis de causa raíz está inserto dentro de un problema complejo a través de diferentes prácticas, diferentes herramientas, diferentes utilidades. Es decir, que voy a seguir analizando las causas del por qué el problema complejo está sucediendo o cómo lo puedo resolver, sino que también voy a utilizar esas herramientas y esas prácticas con diferentes enfoques, con diferentes personas, con diferentes habilidades. Y esto es lo que se está viviendo. Bien, un poco para concluir y para concluir la webinar de hoy, escuchar si hay alguna pregunta pendiente. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas conclusiones y cómo podemos trabajarlo? Bueno, los problemas provienen de diferentes lugares y diferentes situaciones, ya los vimos. Esos problemas están relacionados con las organizaciones en forma directa a través de la necesidad de resolverlos o encauzarlos con prácticas simples, complicadas o prácticas más estructuralmente diferentes como son los abordajes de los problemas complejos. También los problemas tienen un gran componente dentro de todos, que es el error humano, como lo hablamos recién, como comentaba. El error humano es un gran componente dentro de los problemas y debemos afrontarlos en diferentes situaciones, con diferente impacto, con diferente
complicación, con diferente recurso también. Y otro aspecto muy importante, el abordaje en el futuro será similar para los problemas simples o complicados, pero aparecerá esa nueva categoría que son esos problemas que son los problemas complejos, y lo van a hacer cada vez con mayor frecuencia. Por lo tanto, debemos estar preparados para enfocar estos problemas, debemos tener personas preparadas dentro de la organización para enfocarlos, no ya los simples, sino algunos más difíciles de resolver. Debemos tener un proceso dentro de la organización para enfocar problemas en forma más continua. No nos olvidemos que la inteligencia artificial viene a reemplazar muchas partes del proceso, la robótica también, o sea, está reemplazando todas las dinámicas operativas rutinarias, todas esas prácticas que las pueden hacer máquinas y equipos, pero lo que no va a poder reemplazar es a que la persona pueda pensar, desarrollar, analizar y trabajar para hacer que ese proceso funcione. Es decir, que el perfil de las personas también va a cambiar dentro de la organización. En toda época de la historia se destruyeron trabajos y se crearon trabajos nuevos, salvo que ahora la velocidad de lo que está pasando es mucho mayor. Entonces, todo ese cambio va a hacer que la persona necesite más análisis, más habilidades, más conocimientos, manejo de datos, manejo de prácticas, herramientas, de técnicas que son diferentes para el análisis, para la toma de decisión. Entonces, esto es lo que se viene, esto es lo que los próximos que va a pasar, los problemas complejos, la necesidad de abordaje y la preparación de personas diferentes con diferentes perfiles. Bien, esto es un poco lo que quería comentarles. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Puedo contestarla. A ver si puedo ver. Acá dice, los problemas crecen en complejidad cuando una condición de riesgo no se atiende en tiempo y forma y se conjuga con el error humano. Perfecto, sí, el tema de riesgo es un tema muy importante dentro de las organizaciones. Analizar el riesgo cada vez es más importante. No nos olvidemos algo muy importante también que ha sucedido en los últimos años. Si muchos de ustedes conocen todo lo que es la normativa ISO, por ejemplo, la normativa ISO 9000, ISO 14000, todo eso, está el riesgo incluido, o sea, se incluyó en los últimos tiempos análisis de riesgo y las tendencias. Entonces, también eso hace que esté cambiando ese enfoque, ¿no? También, entonces, el riesgo también se debe analizar, forma parte de la prevención, de analizar cuál de esas prácticas, de esos procesos también pueden pasar. Dice una pregunta, ¿qué tan seguido resolvemos los síntomas en lugar de las causas reales del problema y cómo puede el análisis de causa raíz cambiar esa dinámica en nuestras organizaciones? Muchas veces analizamos los síntomas por algo que yo comenté, cuando tocamos las acciones de contención. Muchas veces eso, lo que pasó en ese momento fue el síntoma, o sea, pasó esto, entonces yo ataco para tratar de contener ese problema, el síntoma, ¿sí? Para llegar a la causa es necesario el proceso de análisis de causa-raíz, es decir, todo problema arranca, ¿no? Cuando algo sucedió, algo se desvió, algo se cambió, tenemos un problema por todo lo que vimos recién, pero yo puedo tomar las acciones de contención, hacer el informe de contención, tratar de volver el proceso, pero esos son los síntomas, lo que yo veo más relevante. Cuando yo empiezo un proceso de investigación y trabajo aplicando práctica, análisis, causa-raíz, con un trabajo en equipo, con un marco de trabajo, hago el análisis y el análisis me llega a causas sistémicas, a las causas más profundas. No voy a llegar a eso, que son las verdaderas causas del problema, si no hago análisis, si no hago estudios, si no trato de resolver el problema. Me voy a quedar bien con lo que dices ahí, que es con lo que con los síntomas, los que suceden. Bien, un par de preguntas que había por ahí, no sé si hay otras. Bueno, están los saludos de la gente, que les agradezco la participación acá a todos. Así que hay otra pregunta por acá, dice, ¿cómo podemos incorporar los conceptos prácticos de agilidad
al análisis de causa-raíz. Bueno, son habilidades, los conceptos y las prácticas de lo que llamamos la agilidad o el tema. También tenemos que tener en cuenta que todo lo que es ágil, ¿no? Todo lo que es ágil, a veces determinadas cosas, en algunas cosas están muy bien aplicadas y en otras no tanto, ¿no? O sea, hay modas también de determinadas formas de encarar eventos, ¿no? Podemos aplicar lo que son esos conceptos, esas prácticas relacionadas con lo que es la agilidad, con la habilidad de las personas, ¿no? Necesitamos personas con determinadas habilidades para hacer investigaciones y para trabajar dentro de los procesos de investigación. Esas habilidades son las habilidades blandas, todos muchos de ustedes conocen como son pensamiento crítico, pensamiento sistémico, innovación, creatividad, el manejo de técnicas de manejo de equipo, bueno, todas esas habilidades hábiles, de habilidad también se incorpora. Y podemos incorporarlo, pero tenemos que ser muy claros en que todas esas habilidades y todas esas prácticas hay que armarlas en un proceso, que tenemos que tener dinámicas de trabajo con procesos establecidos. No podemos trabajar, decir, bueno, vamos a resolver un problema. Y bueno, ¿qué usamos? ¿Qué armamos? Nos juntamos, charlamos, conocemos, debatimos, hacemos un brainstorming. No, tenemos que tener una dinámica de abordaje de problemas y eso es lo importante. Tenemos que tener procesos, ¿no? Estructuras para hacer esos procesos de análisis. No vamos a llegar a los problemas de fondo si no tenemos una dinámica estructurada, un proceso, algo para llegarlo, que me diga qué hacer, cómo avanzar y, por supuesto, capacitar a las personas en base a esas nuevas habilidades, esas nuevas necesidades. Eso es clave en la organización, ¿sí? A ver si... bueno, dice ahí una pregunta, dice, ¿cómo podemos incorporar los conceptos de práctica de agilidad al análisis causa-raíz? O sea, personas ágiles y método estructurado. Sí, se puede, porque el método estructurado marca etapas, marca una secuencia. La velocidad y la aplicación de habilidades dentro de cada una de esas etapas va también a impactar dentro del proceso y va a ser provechoso para tratar el análisis. Cuando uno trabaja con un proceso estructurado y llega el momento de hacer el proceso de investigación, tenemos que tener determinadas habilidades y prácticas para que esa parte del proceso de investigación sea eficiente. Entonces ahí donde voy a tener necesidad de personas con habilidades particulares. Bien, no sé si contesta eso, pero bueno, ahí me dice gracias, así que le digo, ¿quién es? Ah, Jesús Cervantes Villegas, bueno, lo veo por el loguito. Bueno, bien, ¿qué más preguntas o dudas o consultas hay por el chat? Ya contesté algunas. Así que bueno, si no hay más, yo le voy a poner una pantalla acá donde van a tener mis datos, mi forma de localizarme. Ahí estoy con mi móvil, el de la oficina también. Les recomiendo las páginas web de Sology.com, Causel.com, y les recomiendo algo muy interesante que desarrollo, que es la página de análisis de causarraíz.com, donde hay mucha actividad, mucha información y mucho de esto que pueda haber. Pueden escucharme en Spotify con los podcasts, que hablo con gente que sabe también. Y hay dos canales en YouTube, Análisis Causa Raíz Sology, Análisis Causa Raíz, donde pueden tener también más información y trabajar más estos temas y enterarse más de cosas que los pueda ayudar en su práctica y en su conocimiento. Así que bueno, les agradezco haber participado en esta webinar. La webinar va a quedar grabada para aquellos que quieran volver a escucharla o que las quieran compartir, o aquellos que no estuvieron y quieran también escucharla nuevamente. Así que bueno, les agradezco. Gracias a todos por haber estado y nos estamos viendo en la próxima webinar.